En este día vamos a hablar sobre los estorbos en la guerra. Hemos venido hablando de guerra espiritual. Nuestra lección anterior habló de la conquista de la tierra, de la toma de Jericó para cuando el pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida. Así es que vamos a continuar en esta hora hablando de los estorbos o posibles estorbos que hay en la guerra espiritual. Así que vamos a orar si me acompañan. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, por esta bendición, por el privilegio, Señor, de hablar tu palabra. Yo te pido, amado mío, que tu palabra sea como una espada cortante, una espada afilada, más cortante que espada de dos filos, que pueda penetrar hasta discernir las intenciones de nuestro corazón, que llegue hasta los tuétanos, Señor, que separe lo que es del alma de lo que es del espíritu, y enséñanos, revélanos a través de tu palabra, Señor, en el contexto actual, en el momento en que estamos viviendo, la implicación que esto tiene para la guerra espiritual en la cual nos confrontamos día a día. Gracias en el nombre de Jesús. Quiero recordarles, amados, lo que hemos estado hablando. La principal tierra que tenemos que conquistar es esta, la de nuestro corazón. Después de conquistar la tierra de nuestro corazón, el territorio, entonces vamos a conquistar la tierra donde el Señor nos ha hecho habitar. O sea, la ciudad, la colonia, el barrio, la nación donde usted vive. Esa es una tierra que el Señor le ha dado a usted por heredad y que debe de conquistarla para establecer el reino de Dios, para que ahí ya no viva las tinieblas, ya no moren espíritus inmundos, que quien gobierne no sea el malo, sino que quien gobierne sea el Espíritu Santo de Dios que mora en usted. Bien, entonces vamos a hablar de los estorbos en la guerra como una continuidad. Recuerde, el pueblo de Israel ya tomó Jericó, ya entraron a Jericó, los muros de la ciudad se derribaron y el pueblo pudo entrar a Jericó. Ok, entonces dice que deshicieron todo lo que había allí, todos los vestigios, despojos, todo fue deshecho. No perdonaron a nadie excepto a Rahab la ramera. ¿Recuerdas lo que hablamos? Rahab la ramera había alojado a los dos espías, los había protegido, los había guardado para que no los persiguieran, y ella hizo que los espías le prometieran que cuando el pueblo de Israel entrara a conquistar Jericó, le iban a perdonar su vida y la de toda su casa. Así es que excepto Rahab y toda su familia, todo lo demás fue destruido a filo de espada. Estamos viendo acá un mapa, ¿verdad? Para que usted se ubique dónde quedaba Jericó, de dónde venían los israelitas. Puede ver de dónde venían caminando los israelitas. Ya tomaron Jericó, pero ahora para seguir avanzando, para tomar todo lo que era la tierra prometida, tenían que tomar la ciudad de Jai para avanzar. Jericó estaba como en la orilla, en el perímetro, era la puerta de entrada. Después de pasar el Jordán, que ellos acamparon en Gilgal, tomaron Jericó. Pero ahora tenían que conquistar Jai para poder ir y morar en la tierra de Canaán o la tierra prometida. Ya ve dónde queda Jai. Bueno, vamos entonces a seguir. Josué capítulo 7, verso 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Fíjese bien, vamos a ver, aquí vemos que nada más fue uno el que pecó, Acán. Sin embargo, aquí la escritura dice que los hijos de Israel prevaricaron. Prevaricaron quiere decir que transgredieron la ley, quiere decir que pecaron. Entonces, aunque es uno el que pecó, todos fueron contados por culpables. Así como por un hombre entró el pecado, Adán, todos los hombres fuimos destituidos de la gloria de Dios, para que también a través de un hombre, Jesucristo el justo, todos podamos tener redención. Ok, entonces vemos que cuando estamos en medio de un cuerpo, cuando estamos dentro de un equipo, el pecado de uno trae consecuencias sobre todos. Trae consecuencias sobre todo el pueblo. El pecado es corporal. No podemos decir que el pecado de uno no afecta a los demás. No podemos decir que es aislado, sino que en esta ocasión, sobre todo cuando estamos en guerra espiritual,
el pecado de un hombre, de una persona, va a afectar a todo el equipo de guerra espiritual. Y entonces vemos que la ira de Dios se encendió contra todos los hijos de Israel, no solo contra el que pecó, sino contra todos los hijos de Israel. De hecho, los hijos de Israel y su líder Josué no sabían quién era el que había pecado. Sencillamente sabían que algo estaba pasando, pero no sabían. Pero vamos a ir viendo versículo a versículo qué fue lo que ocurrió. Así es que vaya conmigo a Josué capítulo 7. Vamos a leer por ahorita el verso 2 al 5. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Recuerda que había que entrar a Jai para ir a la tierra prometida, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Fíjese qué interesante. La gente, el pueblo, los hombres de guerra que fueron a reconocer Jai antes de tomarla, dijeron: hombre, si el enemigo es poquito, son unos pocos los que moran ahí, los que habitan ahí. La verdad es que es facilito, nosotros los podemos vencer. ¿Para qué va Josué? ¿Para qué vas a mandar a todo el pueblo a fatigarse, a cansarse? No, hombre, con unos 2,000 hombres suficientes para someterlos a ellos, si son pocos, son inofensivos. Entonces Josué dice: bueno, vamos a mandar 3,000. Les mandó todavía 1,000 de más para poderlos someter. Pero ¿qué era lo que pasó? En lo natural 2,000 hombres eran suficientes para tomar Jai y aún subieron 3,000, pero estos huyeron delante de los poquitos que había en Jai. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué había en el ejército de Israel que hizo que huyeran delante de los pocos de Jai? ¿Por qué fueron vencidos? Si en lo natural, con el ojo humano, era tan fácil de vencerlos. ¿Cuántas veces nos ocurre eso a nosotros, verdad? A veces los problemas se ven que son poca cosa y que podemos sobrepasarlos. A veces nuestro adversario es algo poco y podríamos hacerlo. Pero cuando hay una puerta abierta en nosotros, cuando hay una puerta abierta en el equipo de guerra espiritual, el enemigo nos vence, nos hace huir. ¿Por qué? Porque cuando hay un pecado, hay tiniebla en nosotros, a través de lo cual el enemigo nos puede controlar, manipular y tiene acceso directo para estar en contra nuestra. O sea, es como que estuviéramos metiéndonos un autogol, porque tenemos al enemigo de este lado. Entonces no podemos, no tenemos autoridad para ir y vencer a aquellos, aunque sean poquitos. De manera que los de Jai, dice, mataron como 36 hombres de Israel. Nunca se imaginaron en lo natural que hubiese perecido una sola vida. Era tan fácil agarrarlos. Entonces los de Jai hicieron huir al resto, mataron 36 y los demás salieron corriendo, salieron huyendo de delante de su enemigo. Y esto hizo que el corazón del pueblo se sintiera desfallecer. Cuando el pueblo de Dios ve que el enemigo viene avanzando, que el enemigo nos está venciendo, cuando el resto del pueblo mira que estamos siendo eliminados, estamos siendo amilanados, estamos siendo intimidados por el enemigo, el pueblo se siente mal, el pueblo no tiene ánimo, el pueblo desfallece, el pueblo huye y dice: ¿qué es lo que está pasando? Y entran en desánimo. Cuando, por ejemplo, cuando en la congregación usted ve que la enfermedad está diezmando a nuestros miembros, que se enfermó uno, se enfermó el otro, avanzó el enemigo, al otro se le murió un pariente, algo está pasando, el enemigo está avanzando. ¿Por qué de esta manera? Y el resto del pueblo huye o entra en desánimo porque no entiende qué es lo que está pasando. Vamos a seguir Josué capítulo 7, vamos a leer versos 6 al 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová,
¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué como líder está desmoralizado. Josué se siente mal. Josué no sabe realmente qué hacer. Él dice que rasga sus vestidos, él se postra rostro en tierra, o sea, él y los ancianos entran en un ayuno, entran en un clamor, entran en silicio. Josué necesita una respuesta, él se siente responsable, él no sabe qué está pasando. Él como líder ignora la razón de la derrota y eso es bien delicado, ¿sabe por qué? Porque Dios nos hace responsables a nosotros como líderes de lo que está pasando a nuestro cuerpo, a nuestro pueblo, a la gente que Él nos ha dado a nosotros bajo responsabilidad. Entonces, él está de verdad muy triste, muy angustiado. Él está allí en silicio, en ceniza, está ayunando, está clamando a Jehová Dios. Lo bueno que, aunque este líder Josué ignora la razón de la derrota, él busca a Dios, él clama a Dios, él va a la fuente correcta, a la fuente precisa. Él no empieza a buscar razones humanas. Él no se pregunta, ¿y en qué fallamos? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la estrategia de los de Jai? ¿Por qué fue que nosotros fuimos derrotados? No, él sabe que el único que le puede dar toda la información correcta es el Señor, es el Espíritu de Jehová. Por eso él se postra humillándose, pidiéndole al Señor que le revele. Entonces Josué y los ancianos pues están en un ayuno y de hecho Josué hasta le reclama a Dios y le dice, pero ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué nos sacaste de allá para traernos a que perezcamos aquí con estos pocos? ¿Cómo es que pudimos vencer a todos los de Jericó? Pudimos derribar las murallas, entrar a la ciudad, tomar posesión y ahora con estos poquitos nos haces huir y nos traen de esta manera. Mejor nos hubieras dejado allá. ¿Cuál es el sentido? José no entiende, está reclamándole a Dios, piensa de alguna manera que fue una injusticia de Dios. Pero además, Josué teme por lo que los pueblos dirán acerca del pueblo escogido de Dios. Josué le dice, mira, nuestro nombre, el nombre de los hijos de Israel, el nombre de los hijos de Dios, de los hijos de Jehová, aquellos que heredaron la tierra, será borrado de en medio de los pueblos. Nadie va a saber quiénes somos nosotros, vamos a quedar como nada. Y tu gran nombre, Josué como líder de Dios, teme por la reputación de Dios, porque muchas veces, amados míos, cuando nosotros no vamos mostrando la victoria del Señor, sino que más bien vamos retrocediendo. Muchas veces cuando nosotros no estamos tomando la posición victoriosa del Señor, sino que el enemigo nos hace huir, entonces no solamente queda mal uno, no solamente queda mal la iglesia, la congregación, no solamente queda mal la ciudad o la familia, sino que el nombre del Señor es vituperado. Muchos dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y qué pasa que no se ve la victoria en tu vida? Y eso era lo que Josué temía de todo corazón que pudiese pasar. Entonces mire qué es lo que Dios le responde a Josué. Vamos a ver capítulo 7 y vamos a leer versos 10 al 12. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Fíjese bien, y si usted es de los que subraya la Biblia, subráyelo. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Anatema es maldito, maldición. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Aquí hay mucho que podemos aprender, y eso sobre todo para los líderes, para los pastores, para los profetas, para los intercesores proféticos, para los estrategas de guerra espiritual. Fíjese bien. En primer lugar, si buscamos a Dios de todo corazón
Él nos va a revelar la causa por la cual no estamos venciendo, no estamos en victoria o no estamos avanzando. O sea que cuando vemos que el enemigo viene avanzando sobre nosotros y nos hace huir, la respuesta es buscar el corazón de Dios, buscar el rostro de Dios y Él nos dará la respuesta. Luego, fíjese que en esto que leímos, Dios declara que todos pecaron. Le dice, levántate, levántate, mira, Israel ha pecado. O sea, en otras palabras le dice, ya, deja de estar preguntando más, deja de estarte condoliendo. Levántate, Josué, te estoy diciendo, Israel ha pecado. Él le declara el pecado y dice que todos han pecado. De hecho, el Señor le descubre los detalles del pecado. Le dice, tomaron del anatema, o sea, tomaron del botín que estaba prohibido. ¿Usted se acuerda? Haga memoria un momentito, cuando estudiamos sobre la toma de Jericó, Dios dio una orden y dijo que el pueblo no podía tocar, ni podía tomar para sí, ni contaminarse con el anatema, con la maldición, es decir, el botín de Jericó. Cuando Israel llegara, entrara, conquistara Jericó, tenían instrucción, tenían orden de Dios de que no deberían tocar ni llevarse para sí nada de lo que allí encontraran, ni personas, ni asnos, ni bueyes, ni riquezas materiales, ni adornos, ni sillas, ni mesas, nada, nada, porque el Señor había determinado que eso era maldito, eso era anatema, y Él no quería que su pueblo se contaminara con nada de eso. O sea que la orden era, no lo toquen. Esto no quiere decir que siempre es así. Nosotros vamos a ver en otras circunstancias, en otras ocasiones, que el Señor dice, sometan a sus enemigos y pueden usar el botín. Pero en este caso, la instrucción era que no tocaran nada, excepto Rahab la ramera y toda su casa, porque había un pacto de que le sería preservada la vida, de que se le iba a respetar a ella, que se quedara en ese lugar, o que iba a haber protección en su casa, que todos los que estuvieran en su casa, en su hogar, sus siervos, sus asnos, sus pertenencias iban a ser guardadas y libradas de parte de Jehová. Pero aquí obviamente había un pecado, había un problema. Dios estaba llegando a la raíz del asunto y le dice, los hijos de Israel, pero Él no dice específicamente quién. Dios solo dice lo que hicieron, porque Dios lo ve como un pecado corporativo. Y le dice, tomaron del anatema, hurtaron en plural, mintieron en plural, mintieron diciendo que no habían tocado nada, y lo guardaron entre sus cosas, o sea, que llevaron la contaminación a su casa, lo metieron junto con las cosas que eran propiedad de ellos y que eran santas. Entonces, Dios está confirmando cuál es la causa de la derrota del pueblo de Israel. Y una cosa bien importante, Dios se niega a respaldarles y dice, si ustedes no sacan la maldición de su campamento, si ustedes no sacan lo que es maldito de en medio de sus cosas, yo no volveré a estar con ustedes, yo no los voy a respaldar. Fíjese bien, aquí Josué es un líder que es un líder justo, es un líder obediente, es un líder que está haciendo las cosas conforme a la palabra de Jehová, es un líder que está haciendo las cosas conforme Moisés le enseñó. Y sin embargo, a pesar de que Dios le había dicho, yo estaré contigo como estuve con Moisés, en este momento que hay un pecado en medio del pueblo que está bajo las instrucciones de Josué, Él les dice, yo no voy a estar con ustedes, yo no los voy a respaldar, yo no voy a hacer que conquisten la tierra, yo no los voy a fortalecer o no los voy a hacer avanzar si ustedes no quitan el anatema de en medio de ustedes. Amados míos, la situación es la misma hoy día. El Señor nos manda a que nosotros no tomemos, no nos contaminemos con las cosas del enemigo. Y el Señor no está obligado a respaldarnos si nosotros estamos prevaricando, transgrediendo su ley. Y esto puede ser igual que en ese tiempo, que una persona, que alguien que esté dentro de la casa del Señor o dentro del cuerpo o dentro del equipo de guerra espiritual haya tomado algo que esté contaminado, algo que no esté bendecido por el Señor y que eso está afectando a todo el cuerpo de Cristo. Voy a darle un ejemplo. Si hay una persona en medio de la congregación que tiene un dinero mal habido, que hizo un negocio chueco, un negocio sucio, que compró algo que era robado,
que compró algo sin impuestos, alguien que está lavando dólares o que está haciendo negocios con dinero que es de lavado de dólares, producto de venta de drogas, etcétera, pero que hay una contaminación en ese artículo o en ese dinero. Y esa persona lo está recibiendo, está trabajando con ese dinero y lo está llevando a la iglesia, está ofrendando de ese dinero. Y es algo que es maldito, es anatema. Entonces hay una contaminación para todo el cuerpo, para todo el equipo, para todo el grupo que va a entrar en guerra espiritual o que está en guerra continua o constante todos los días. Y puede no ser dinero, puede ser otro tipo de situaciones o de cosas que tengamos dentro de nuestra casa o que tengamos en nuestra posesión que no agrada al Señor y que trae contaminación, que es pecado para todo el cuerpo de Cristo. Y no nos vayamos tan lejos, vamos a decir que no estamos hablando en sí de artículos, de objetos, pero puede ser que en nuestro corazón haya un pecado de rencor, haya pecado de envidia, haya pecado de codicia dentro de esta nuestra casa y que eso esté contaminando a todo el equipo, que eso esté contaminando a las personas que van a ir al frente de batalla. Entonces Dios se niega a respaldarnos si nosotros no sacamos de en medio de nosotros aquello que es maldito delante de Jehová. Vamos a seguir Josué 7, verso 13. Dice el Señor a Josué, a su líder: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Amados, esta es una palabra que suena bastante fuerte. En primer lugar, yo la siento fuerte para el mismo Josué, para el líder, porque fíjese que el Señor le está diciendo: levántate, haz algo, no te quedes ahí postrado, deja de seguir llorando, hay algo que hacer y tiene que ser inmediato, es urgente. Y lo primero que el Señor nos manda a hacer como líderes es santificar al pueblo, o sea, que el líder tiene la autoridad, el líder tiene la unción de parte de Dios, tiene la gracia, la capacidad y la autoridad delegada para santificar al pueblo. Yo puedo ver a través de esta escritura que el Señor está haciendo responsable al líder de la condición del pueblo. Y el líder tiene que discernir cuando hay pecado dentro del pueblo, tiene que discernir para llamar al pueblo y santificarlo. Ahora, ¿cómo se va a santificar? Vamos a verlo más adelante. Lo primero es que Dios le manda al líder que se levante. Levantarse es una acción, ¿verdad?, que conlleva, valga la redundancia, actuar. Que no es solo de estar sentado esperando a que Dios haga, sino que cuando dice levántate, le está hablando de una condición espiritual. Le está hablando de tomar una actitud, de tomar una acción. Le está hablando de no quedar pasivo, sino que comience a hacer algo. Entonces le manda a levantarse y luego le pide santificar al pueblo y le dice que le declare al pueblo la verdad. El líder nunca debe de encubrirle al pueblo lo que está pasando. Es importante que tan pronto el líder discierne que hay un pecado, que hay una situación por la cual no están viendo la victoria, por la cual no están avanzando, por la cual no están conquistando la tierra o no se está cumpliendo lo que Jehová ha determinado, el líder debe de convocar al pueblo y decirle cuál es la razón, decirle: amados, aquí Dios me ha revelado que hay pecado oculto y por eso el enemigo está arremetiendo contra nosotros y nosotros no estamos venciendo al enemigo. Así que necesitamos santificarnos y necesitamos que sea sacada la maldición de en medio nuestro. Sea que siempre hay que declararle la verdad al pueblo y nunca tenerlo engañado. Y lo siguiente es que debemos ordenarle al pueblo que saque el anatema y nosotros mismos tenemos la responsabilidad de sacar de en medio del pueblo, del cuerpo, aquello que es maldición y aquello que está afectando y está impidiendo que haya bendición en medio nuestro. Vamos a ver entonces cuál es la instrucción que Dios le da a Josué o cuál es la estrategia que le da para que puedan limpiarse, santificarse y sacar la maldición de en medio de ellos. Leamos Josué 7, vamos a ver versos 14 y 15.
Le dice el Señor, esta es la estrategia para limpiarse. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Yo me pregunto, ¿por qué Jehová no le reveló directamente a Josué quién era el anatema o quién era el que estaba cometiendo el pecado o por causa de quién el enemigo los estaba venciendo? ¿Qué era para Dios revelarle si él sabía quién era? Sin embargo, como que Dios está interesado en que el líder por sí mismo pueda descubrir dónde está el pecado y quién es el del problema. De manera que Dios le da las instrucciones a Josué de cuál es la estrategia que debe de seguir para poder encontrar dónde está el pecado, qué es el pecado y quién es el responsable. Fíjese que Dios lo enfoca de una manera desde lo general hasta lo particular para encontrar la causa. Él le dice primero que se presenten las tribus y de allí vas a escoger, Jehová te va a revelar, Jehová te va a decir en dónde, en qué tribu es que está el responsable. Después llamas a esa tribu que venga delante de Jehová y Jehová te va a mostrar en qué familia de esa tribu está el problema. Y después llama a la familia y Jehová te va a mostrar en cuál casa de esa familia está el problema. Y después que vengan los de esa casa y Jehová te va a revelar cuál es el varón de esa casa que tiene el problema. Recuerde que eran varones los que iban a la guerra. Entonces, quien tenía el anatema tenía que haber sido un varón, por eso es que está hablando de los varones precisamente. Pero mire qué interesante. Primero, el Señor hace responsable a la tribu, o Dios le da la instrucción a Josué de que llame a las tribus y que él discierna. El líder tiene que ejercitar el discernimiento espiritual. El líder tiene que esperar que Jehová le muestre dónde está el problema. Y o sea que vino de la tribu a la familia, de la familia a las casas, y después dentro de la casa, quiénes eran los varones o quién era el varón en quien estaba el problema. Y eso era para que Josué fuera quien supiera o quien investigara o quien indagara en dónde estaba el anatema. Vamos a seguir con Josué 7, verso 16 al 18. Dice Josué pues, levantándose de mañana. Una vez más Josué dice, se levantó de mañana. Él siempre se levantaba temprano. Hizo acercar a Israel por sus tribus, o sea que él obedeció lo que el Señor le dijo, y fue tomada la tribu de Judá. O sea, hermanos míos, que el problema venía de parte de la tribu de Judá. ¡Qué tremendo! De Judá vino David, de Judá nació Jesús, y sin embargo de la tribu de Judá fue donde él sacó que provenía el problema. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera. Entonces dentro de Judá, los de Zera, allí estaba el problema. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa, o sea la casa de Zabdi, por los varones. Y entonces fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. De esta manera, amados míos, es que Josué llega a discernir o a darse cuenta en dónde estaba el problema, en dónde estaba la maldición y quién era el responsable. Vamos a seguir leyendo. Es importante entonces confesar y erradicar el anatema del pueblo de Dios. Josué capítulo 7, vamos a leer versos 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí
que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Sabe qué me impresiona, qué me impacta de Josué? Aún habiendo descubierto que este hijo espiritual había desobedecido, había tomado lo que Jehová le dijo que no tomara. Este hijo espiritual había codiciado algo que no era suyo y no se le permitía tomar. Aún así, Josué, en vez de decirle como quizá alguno de nosotros hubiera dicho, qué desgraciado, malagradecido, mira cómo son. No, Josué le dice, hijo mío. Hermanos míos, los hijos espirituales, los hijos nacidos de los lomos se aman a pesar de sus fallas. No importa lo que el hijo haya hecho, no importa si entró en pecado, no importa si tiene maldición en sus manos. El hijo siempre es un hijo y el padre siempre lo va a amar. Y con mucha más razón nuestro Padre Celestial. Pero Él lo llama hijo mío, a pesar de lo que Él ha hecho. Y luego yo veo que darle gloria a Jehová y darle alabanza a Dios está relacionado con no encubrir el pecado. Josué le dice, hijo mío, dale alabanza a Dios, dale gloria a Jehová, encúbreme ahora, no lo calles, encúbreme lo que has hecho. O sea que está directamente relacionado. Y veo también que cuando hay un pecado corporal, cuando hay algo que trae maldición a todo un grupo, a todo un equipo, a todo un pueblo, la persona que está en pecado debe confesar al líder el pecado que afecta al cuerpo. No solo basta confesárselo al Señor, tiene que declarársele al líder, al padre espiritual, tiene que confesar el pecado. Es muy importante. Yo veo que cuando Jesús designó, delegó, comisionó a sus apóstoles, al final de su ministerio le dijo, a quienes les remitieres los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Quiere decir que el líder de Dios, el apóstol de Dios, tiene una autoridad delegada para perdonar pecados, para dejar libre a las personas, para remitirle o retener los pecados. Entonces es importante que todo pecado que afecta al cuerpo de Cristo lo podamos confesar a nuestro Padre espiritual, a nuestra autoridad espiritual, sabiendo por supuesto que es un Padre que no nos va a rechazar, sino que va a decir como Josué, hijo mío, alaba a Jehová, hijo mío, no me encubras. Así es que se debe confesar al líder el pecado. Luego, amados, si nosotros vemos qué fue lo que pasó con Acán, realmente la raíz de su problema fue la codicia. El pecado básico de Acán fue la codicia. Bueno, y vemos que también la codicia fue el pecado de Ananías y Zafira, pero sin ir muy lejos, el pecado de Luzbel fue la codicia. Él quiso tener lo que Dios tenía. Él quiso los reinos de la tierra, él quiso la adoración para sí. La codicia es un pecado terrible en el corazón que nos hace hacer otras cosas. Y quizá en la misma iglesia haya codicia, puede ser que hay hermanas codiciando la ropa, los vestidos, las joyas de otras, pero vamos más allá. Hay quienes pueden estar codiciando la unción, codiciando el ministerio, deseando tener lo que el otro tiene, y eso es un pecado tremendo, porque en sí el pecado grande de Acán aquí, pues sí, fue la desobediencia, pero no era en sí el valor de las cosas que se robó, no era eso. En su corazón la raíz de ese pecado fue que él codició lo que no debía. De igual manera el pecado de David fue codiciar la mujer ajena. David codició a Betsabé, que estaba casada con Urías Eteo, y esa fue la raíz del problema, codiciar lo que Dios no nos ha dado, lo que no es nuestro, lo que no nos pertenece. No podemos codiciar algo, debemos tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado, contentamiento con la bendición de Jehová, y no estar deseando y codiciando lo que es de otro, porque a cada quien Dios le da y le reparte como quiere. Mucho menos codiciar las cosas del enemigo. Muchas veces nosotros como hijos de Dios estamos quejándonos, estamos murmurando, estamos diciendo, sí, yo que estoy aquí sirviendo al Señor, o yo que estoy aquí trabajando en la iglesia o en el ministerio, y estoy peor que aquellos que están allá en el mundo, a aquellos les va mejor, y estamos codiciando quizá lo material que aquellos tienen, quizá lo que nosotros vemos con nuestro ojo natural,
Y uno dice, no, aquellos están mejor, aquellos ganan más plata, aquellos ya se compraron un carro, aquellos tienen más facilidades. Nunca codicies lo que no es para ti, nunca codicies mucho menos lo que es de Egipto, mucho menos lo que es del enemigo, porque muchos están teniendo riquezas, porque están haciendo cosas fraudulentas. Muchos están aparentemente en prosperidad, pero su alma no está prosperando. Bendice a Jehová por lo que tú tienes, bendice a Dios por lo que Él te ha dado. Ten contentamiento con toda la bendición que el Señor te ha dado y no codicies los ajos de Egipto, no codicies lo que está allá afuera, no codicies los mantos babilónicos, no codicies los lingotes de oro, porque eso solo te lleva a maldición y hará que el enemigo te haga huir después en algún momento. Así es que ten contentamiento con lo que Jehová te ha dado. Si tú eres pueblo de Dios, si tú eres pueblo escogido del Señor, renuncia a la codicia y confiesa a tu líder tu pecado de codicia para que pueda ser limpiada tu alma. Oh, amados míos, Acán sabía que estaba haciendo mal. Por eso fue que él enterró aquello que él se había robado, lo que se había llevado. O sea que era un pecado consciente. Él no era por ignorancia, él sabía cuál era la orden, él sabía cuál era la instrucción, y todo aquello que se llevó y que se robó lo tenía enterrado. O sea, ni siquiera lo estaba disfrutando, estaba enterrado porque sabía que él había pecado. Y muchos de nosotros quizás hemos tomado algo que sabemos que no está bien y lo tenemos ahí, lo tenemos escondido. No queremos que lo vea el líder, no queremos que lo vea el hermano, lo tenemos para verlo nosotros nada más porque sabemos que no agrada al Señor. Así es que no podemos tener a Acán en medio del campamento, no podemos tener a Acán en medio de un equipo de guerra espiritual, porque entonces el enemigo nos va a vencer. Necesitamos sacar todo Acán de nuestra tierra, todo Acán de aquí, de nuestro campamento. Hay que sacarlo para que podamos vencer al enemigo. Sigamos con Josué 7, 22 y 23. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. O sea, hermanos míos, que el objeto del pecado tiene que sacarse de la casa, tiene que sacarse del campamento. El objeto de maldición no puede estar dentro, hay que sacarlo. Hay que sacar el Acán de aquí y hay que sacar el Acán de la iglesia. El pecado corporal, o sea, el pecado que afecta a todo el cuerpo de Cristo, tiene que exponerse. Mire que trajeron todo esto, lo trajeron, dice, delante del líder y de todos los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque el pecado había afectado a todos los hijos de Israel, a todo el cuerpo local, a todo el grupo. Entonces, el pecado también tenía que ser expuesto delante de todos. Un pecado que afecta a toda una congregación tiene que ser expuesto delante de todos. No es algo privado, no es algo individual. El pecado de uno afecta a todos los demás porque estamos interconectados en un cuerpo. Somos hermanos, por nosotros pasa la misma sangre, la sangre de Cristo. Y lo que le afecta a uno afecta a todos los demás. Y entonces siempre la razón del pecado debemos de traerla delante de Dios. Dice que trajeron delante de Jehová aquello que aquel varón había enterrado. Y lo más importante en este día, que sepamos que debemos traer delante de Dios nuestro corazón pecaminoso, aún esa codicia, traerla delante de Jehová para que podamos ser limpiados. Veamos entonces cuál fue el castigo por el pecado. Si sigue conmigo ahí en Josué 7, veamos versos 24 y 25. Dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearles. Yo sé que Josué, como padre espiritual, tenía un dolor profundo de tener que ejercer el castigo. Pero nosotros como padres, como líderes, por el amor que tenemos al Señor, el amor a Dios tiene que ser más fuerte que el amor a un hijo.
El amor a Dios, el respeto al Señor y el hacer cumplir su palabra tiene que ser más fuerte que el amor que le tengamos a un miembro de la congregación. No debemos de temer que si se van, que si se van a molestar. Debemos de hacerlo a la manera bíblica. Fíjese que toda la familia pagó la consecuencia del pecado de un hombre. Todos ellos, aún su gato, su perro, su tortuga, su asno, su buey, todos fueron apedreados, todos fueron matados, todos fueron eliminados. Todos pagaron la consecuencia del pecado de uno solo. Alerta con esto, es muy importante. Padres de familia, necesitamos ver qué pecado, qué situación, qué maldición, qué anatema está dentro de nuestra casa. Quizá nosotros como padres hemos llevado a la casa maldición. Quizá tenemos algo escondido ahí debajo de la tienda. Tal vez está algo enterrado dentro de la tienda y estamos nosotros exponiendo a la mujer, a los hijos, a todos, a los siervos, a los sobrinos, a todos los que viven en la casa, porque toda la casa pagará la consecuencia del anatema que esté escondido. Alerta, padres de familia. ¿Será que tendrá alguna revista pornográfica? ¿Será que está viendo internet en cosas que no debe? ¿Será que ha traído a su casa algo que trae contaminación? Y ese anatema puede traer enfermedad y puede traer consecuencias a toda su casa. Es tremendo que todos los hijos de Israel se levantaron para apedrear a toda esta familia, a todos los de la casa de Acán. O sea que el juicio, el castigo lo ejercieron todos los hijos de Israel. No solo fue Josué, fueron los hijos de Israel los que ejecutaron la ley conforme Jehová había dicho. Vamos a seguir Josué 7:26. Y levantaron sobre él, o sea, sobre Acán, un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hermanos míos, qué tremendo que así como hacían monumentos para conmemorar las cosas buenas y las maravillas que Jehová había hecho, así como levantaron un monumento de piedra cuando los sacerdotes pasaron por el Jordán, así también aquí, sobre un hombre que pecó y que hizo que murieran 36 por su pecado, sobre él pusieron un montón de piedras y levantaron un monumento por encima de él, por arriba de él, pero no por algo bueno, sino para que quede como conmemorativo, que cuando un hombre peca en una congregación, en un grupo, en un equipo de guerra espiritual, todos pagarán la consecuencia. Entonces quedó también para recordarnos no solo lo bueno, sino las cosas delicadas y las cosas peligrosas. Vamos a seguir entonces qué pasó. Ahora ya fue descubierto el Acán. Estamos pendientes con la toma de Jai. No podían haber avanzado porque el enemigo los hizo retroceder. Vamos a Josué 8, versos 1 y 2. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Yo veo aquí, bueno, faltaba este tramo final de conquistar a Jai. No podían avanzar si no lo hacían. Pero veo como Dios en su inmenso amor y misericordia anima a Josué a reintentar tomar Jai. Yo me imagino cómo Josué se sentía como líder, un poco quizá fracasado, dolido de haber perdido a uno de sus hijos espirituales con toda su casa, dolido porque le mataron 36 hombres, dolidos porque siente quizá que ya no avanzaron, que se quedaron ahí, que su pueblo está desfalleciendo. Pero Dios lo anima y le dice: levántate. Vamos, aquí hay una estrategia, y Dios le da la estrategia a Josué para tomar a Jai. Dios le ratifica a Josué, por si acaso se le ha olvidado, que ya le había dado Jai en su mano. Aunque hayan fallado en el primer intento, cuando Dios te da algo no te lo va a quitar. Si Dios te lo dio y dijo que será, así será. Quizás en un primer intento tú hiciste guerra espiritual estratégica. Tal vez fuiste para conquistar un lugar, una ciudad, una avenida, una calle, un parque, algo que Dios te dijo. Y tal vez hubo problemas, tal vez hubo un Acán,
Tal vez hubo algo que te hizo retroceder y que no pudiste avanzar, pero yo te digo hoy, anímate y esfuérzate como Jehová le dijo a Josué. Hay que reintentarlo, no te des por vencido, porque lo que Jehová te dio no te lo va a quitar. Así es que el Señor le dice a Josué, yo lo he entregado en tu mano. En esta ocasión Él le da una instrucción diferente. Fíjese bien que aquí le dice que sí pueden tomar los despojos. La vez anterior, en el caso de Jericó, no podían, pero ahora le dice que sí, que todos los despojos, los animales, los bueyes, los asnos, los pueden tomar los hijos de Israel. Como vemos, Dios es soberano, unas veces da una instrucción, otras veces da otra, y lo importante es obedecer, estar atentos a la voz de Dios y hacer lo que Él dice que hagamos. Así es que también hay un cambio de estrategia, porque el primer intento falló, entonces ahora lo van a hacer de otra manera. La estrategia ahora es la emboscada. Emboscada es una de las estrategias de guerra. Entonces vamos a ver cómo Dios les va dando la estrategia de la emboscada. Josué 8, 3 al 6. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Nosotros vemos que en este caso Josué no escoge 3,000 como la primera vez, sino 10 veces más. Ahora escoge 30,000 hombres fuertes. ¿Sabe por qué? Porque la primera vez o en la primera ocasión los de Jai creían que ya habían vencido a los israelitas, los vieron salir huyendo. Así es que ahora no podían llegar de nuevo con 3,000 porque ya estaba psicológicamente, ellos pensaron, los hicimos huir a estos 3,000. Ahora tenía que venir con muchos más, vino con 30,000. Otra cosa importante, no los envió de día, los envió de noche para avanzar. Hay estrategias que tienen que hacerse de noche. Les dio orden de hacer una emboscada, o sea, rodearlos, tomarlos por sorpresa. Y no debían de alejarse mucho de la ciudad. Era muy importante la disposición del corazón de ellos. Josué le dijo que su corazón esté dispuesto. Cuando el ánimo del pueblo no es el correcto, amados míos, no es un tiempo de hacer guerra espiritual. Para hacer guerra espiritual, la gente que vaya tiene que ser gente con disposición en el corazón, gente que su ánimo esté dispuesto, gente que esté en unidad con el líder, que estén dispuestos a hacer lo que el líder les dice que tienen que hacer. Y luego les dice que van a fingir que están huyendo como la vez anterior. No es una mentira, sencillamente es una estrategia de guerra. Ellos van a hacer como que los de Jai los hacen huir y van a huir como lo hicieron la vez anterior, para que los de Jai estén confiados y digan, ya los hicimos huir, pero cuando crean que están huyendo y van detrás de ellos, entonces viene la emboscada por el otro lado. Miremos ahí Josué 8, 7 al 9. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Veamos en este mapa dónde queda Betel, dónde queda Jai. Fíjese que Josué se puso entre Betel y Jai, para que ustedes se ubiquen cómo es que iba a ser la emboscada. ¿Ven? Entonces Josué 8 del 10 al 13 dice, levantándose Josué muy de mañana, pasó, otra vez se levantó de mañana. Fíjese qué interesante, Josué siempre se levantaba muy de mañana. Pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai. Lo vemos ahí al norte de Jai en el mapa. Y el valle estaba entre él y Jai, y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo.
todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Una vez más vemos, Josué se levantó temprano, luego pasa revista al pueblo, quiere ver que el pueblo esté todo de buen ánimo, que esté allí en la condición correcta. Él sube con los ancianos y toma solamente a 5,000 hombres para la emboscada, pero son más que los que fueron primero. Y otra cosa importante es que Josué avanzó de noche. Hay estrategias que nos mandan a avanzar de noche, porque son trabajos secretos que hacemos para Dios. Entonces veamos Josué 8, 15 al 17. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles. Se fija, el pueblo está siguiéndolos como que aquellos están huyendo y ellos van echándoles carrera para que huyan, más no se dan cuenta que tienen otros atrás que van a tomar la ciudad. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Obviamente dicen, allá va el líder, va a la cabeza, vamos a seguirle a él, que van huyendo. Pero claro, se alejaron de la ciudad, pero acuérdense que los otros no se alejaron mucho de la ciudad y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta, o sea, la dejaron abierta y vacía. Ahora mire qué importante este principio de la mano extendida. Josué 8, 18 al 20. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hasta la ciudad la lanza que en su mano tenía. Esto es señal de victoria. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Extender la mano determina la victoria, pero los demás, cuando ven la mano alzada de su líder, ellos corrieron. Mientras él mantenía alzada la mano, pudieron tomar la ciudad y le prendieron fuego. O sea, amados míos, que un líder no puede tener las manos caídas. Un líder tiene que tener la mano alzada, un líder tiene que estar en victoria, un líder tiene que estar en bendición, un líder tiene que tener la lanza en su mano, siempre apuntando hacia aquello que Jehová nos ha entregado. Un líder con las manos caídas no puede dirigir al pueblo a ningún lugar, pero cuando el pueblo lo vio a Josué con la mano alzada, todos corrieron hacia él, sabían que era señal de victoria. De esta manera todos los de Jai quedaron atrapados entre dos fuegos. Por un lado estaban los israelitas que supuestamente estaban huyendo, y por el otro lado venían los que venían detrás. O sea, si ellos se volvían a un lado, tenían israelitas. Si se volvían al otro, también tenían israelitas. Y se dieron cuenta que estaban atrapados, estaban en emboscada. Así es que Josué 8, 26 al 28 dice, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí lo que dijo Jehová, ¿verdad? Las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Entonces, amados, de aquí aprendemos, el líder debe ver la destrucción total del enemigo. Josué no podía bajar su mano hasta que no viera que se había cumplido todo lo que Dios había dicho. El líder no puede darse el lujo de bajar las manos hasta que no vean la victoria completa. No podemos dejar a medias los proyectos, no podemos dejar una media guerra o ver que medio se suprimieron los problemas, porque si nos alejamos como líderes, entonces retoma fuerza el enemigo. El líder no debe retirar su mano hasta que vea la victoria final. Y el pueblo, vemos que en obediencia a Dios en esta ocasión tomó los despojos que Jehová le había dicho, muy contrario a lo que pasó en Jericó. Ahora Josué 8, 28, 29. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad.
y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. O sea que Jai quedó como ciudad asolada. Josué colgó al rey de Jai. El rey quedó muerto a la puerta de la ciudad y sobre su cuerpo levantaron un monumento de piedra. Recuerda lo que dije, Israel levanta monumentos de piedra para que quede por las generaciones. Así es que ese monumento que está a la puerta de la entrada de Jai, nada más recuerda que el rey de Jai ahí fue sepultado, ahí murió, cuando los hijos de Israel tomaron la ciudad para entrar a la tierra prometida. Y terminamos con Josué 8:30 al 32. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre los cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Quiero que vean de nuevo en el mapa donde queda el monte Ebal, un poco arriba del monte Gerizim, bien al norte de Jai. Ese es el lugar en Ebal donde Josué levantó el altar de piedras. Muy interesante, las piedras tenían que ser completas. O sea, no piedras que hubiesen sido quebradas, no martilladas, sino piedras completas, íntegras, para levantar el altar a Jehová. Así es que vemos que Josué, a pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de que esta es su segunda conquista, el segundo misión de guerra espiritual estratégica que él gana, primero Jericó, ahora Jai, él sigue haciendo como su líder le enseñó. Una cosa muy importante para los líderes nuevos es que siempre respeten la visión y la manera como su líder le enseñó, porque Moisés era un hombre sabio que tenía la visión de Dios, y Josué hizo bien en hacer como Moisés le había enseñado. Josué edificó allí un altar de piedras donde ofrecieron holocaustos sobre el altar, ofrecieron ofrendas de paz, y algo muy importante sobre las piedras, él escribió una copia de la ley. O sea, amados míos, con esto terminamos algo muy importante para sellar la victoria de los hijos de Dios sobre sus enemigos. Hay tres elementos importantes que aprendemos de esta enseñanza. Número 1, la adoración. Número 2, la ofrenda. Y número 3, la palabra. Esos son tres elementos que nos ayudan a sellar la victoria. Adoración a Jehová, porque Él es el que nos da la victoria. Ofrenda para Él como señal de pacto, y escribir la palabra que nunca se debe apartar de nuestra boca, la palabra que es eterna, que permanece para siempre. Ella es un sello sobre la victoria que nos es dada. Así es que, así como este pueblo pudo avanzar, así como este pueblo pudo tomar Jai y entrar a la tierra prometida, nosotros declaramos este día que estamos conquistando esta tierra, que estamos llegando a la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Jehová Dios nos ha entregado, que todo pecado es sacado, todo Acán es quitado de nuestro interior, de nuestro campamento, para que podamos comer y disfrutar de la tierra que fluye leche y miel. Bendito sea Jehová Dios, bendito Él que nos ha entregado la tierra por heredad, bendito Él que nos ha dado la capacidad para conquistar esta tierra, bendito sea el Señor Jehová de los ejércitos. Gloria al Santo, gloria al Todopoderoso, gloria a Dios por siempre, al eterno Dios poderoso de Israel. Amén. Bueno, amados, vamos a hacer el repaso, la autoevaluación. Ustedes son excelentes alumnos. Vamos a ver por qué falló el primer intento de tomar Jai. Así es, por el pecado de Acán, porque había un pecado dentro del pueblo de Dios. Excelente. Número 2. ¿Cuál fue el origen del pecado de Acán? A ver. No es el robo, no es la mentira. ¿Cuál es? La codicia. Amén, la codicia, eso es. Número 3. ¿Cuál fue la segunda estrategia para tomar Jai? O sea, la que sí dio resultado. La emboscada. Perfecto. Y lo último, ¿cómo selló Josué la victoria de la toma de Jai? A ver, levantando un altar de adoración. ¿A dónde? Monte Ebal, muy bien. ¿Cómo eran las piedras? Completas, que no tuvieran hierro sobre ellas, que no las hubieran tratado. Muy bien. ¿Qué ofrecieron ahí? Holocaustos, ofrenda de paz. ¿Y qué fue lo que escribió Josué? Como le había enseñado Moisés, la ley de Jehová. Muy bien, excelente. Dios les bendiga. Hasta la próxima.